Muy buenos días, esta es una edición más de su noticiero líder, Acción 10 en la mañana. Les saluda Saily Aguilar junto a Odilí Vargas, Jimmy Romero y más adelante Jocelyn Medrano. Amigas televidentes, gracias por acompañarnos, que Dios siempre esté con nosotros. Vamos a dar inicio con una nota nocturna de Ronald Rodríguez Solís, quien nos da información sobre el volcón de un camión cargado de plátanos. Esto ocurrió en el kilómetro 18.5 de la carretera Masaya. Veamos el reporte. La explosión de una de las llantas traseras de este camión cargado con más de 12.000 plátanos provocó se volcara a tempranas horas de este jueves en el kilómetro 18,5 de la carretera a Masaya. Según el conductor Samuel Enoc Castillo, de 37 años, todo iba bien hasta que la llanta estalló y la carga se le fue a un lado. No, solo se explotaron las dos llantas y se dio vuelta y nada más. ¿De dónde venía usted? De Río. ¿De Río? ¿Hacia dónde se dirigía? Al Israel. El Israel Levite. ¿Cuántas personas viajan ahí? Mi esposo, sí, mi esposo y yo. Gracias a Dios resultó. No, así que si solo fue, no hay que venga el mismo carril. Ya, todo tranquilo. ¿Cuáles fueron las llantas que se le quedaron? La llanta de atrás, las dos se explotaron. Al explotarse inmediatamente perder el control en la curva. Ahí nomás, y aquí nomás, se explotó y nomás se dobló. Afortunadamente, la pareja que viajaba en el rodante resultó ilesa. Estaban a la espera que otro camión llegara al lugar para trasladar la mercadería procedente de Rivas hacia su destino en el mercado Israel Levites. La Policía de Tránsito de Masaya, para evitar una desgracia mayor, empezó a regular el tráfico vehicular, dado que el camión quedó volcado en una curva. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En tiempo récord, diputados de la Asamblea Nacional votan a favor de la cancelación de personería jurídica de 50 ONGs que operaban en Nicaragua. Jimmy Romero con la información. Miércoles, el hemiciclo de la Asamblea Nacional fue escenario para que 74 diputados, en su mayoría del Frente Sandinista, oficializaran la cancelación de 50 personerías jurídicas a organizaciones no gubernamentales, la cifra más alta aprobada en menos de 24 horas. La cancelación de las 50 personalidades jurídicas presentadas ante este plenario. Se abre la votación. En esa lista sobresale Fundación 10, Asociación Movimiento Fuerza Democrática y la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente. Para su ilegalización, el Ministerio de Gobernación argumentó que todas habían incumplido con presentar sus informes financieros en tiempo y forma, así como estar acéfalas sus juntas directivas. No quieren rendir cuenta de su fondo, de dónde vienen los fondos, de qué país vienen, de qué organismo vienen. ¿Quién les da los recursos para cambiar los objetivos de sus asociaciones sin fines de lucro? Y realmente no rinden cuenta, están acéfalas sus juntas directivas. Desde la crisis sociopolítica de 2018, la administración Ortega Murillo emprendió una arremetida contra las ONGs independientes y universidades que tuvieron algún tipo de vínculo con la lucha del libre pensamiento. En total, Nicaragua ya sobrepasa las 200 organizaciones y asociaciones a las que les fueron canceladas sus personerías jurídicas. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos con más informaciones. Unos 4 millones de dólares ha asumido el gobierno en las últimas semanas. Esto debido a las alzas del combustible. Así lo dijo en su discurso este miércoles el presidente Daniel Ortega. Veamos el reporte. La noche de este miércoles, el presidente Daniel Ortega junto a la vicepresidenta Rosario Murillo participaron del acto en conmemoración al Día de la Dignidad Nacional, momento que aprovechó para indicar que el subsidio del combustible que ha asumido su estado en las últimas semanas asciende a 4 millones de dólares. Colocar un subsidio de 4 millones de dólares para una semana, eso para Nicaragua es una carga enorme. 4 millones de dólares que podríamos colocarlos en otros programas para la vida, para el bienestar, pero es que estamos convencidos también que aquí es fundamental sostener el combustible. Culpó a las potencias que han aplicado sanciones a Nicaragua de ser responsables de las alzas en los combustibles y sus derivados. Se aplican las sanciones y entonces dicen estos países, estos gobiernos dicen,
Somos miembros de la Unión Europea, pero no podemos aplicar esta sanción porque nos hundimos. ¿Quién nos va a vender el petróleo? ¿A qué precio nos van a vender el petróleo si lo vamos a buscar por otro lado, si lo tenemos aquí nomás? ¿Dónde lo está suministrando Rusia ese petróleo? Ortega justificó la guerra de Rusia con Ucrania, asegurando que solo defiende su soberanía. Entonces ya esta es una guerra donde es la OTAN utilizando a Ucrania, un golpe que debilite estratégicamente a Rusia. El acto se llevó a cabo desde el Centro de Convenciones Olof Palme, en la que asistieron directivos de la Policía, Ejército de Nicaragua, estudiantes y ministros de todas las instituciones del país. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Continuamos con más a esta hora de la mañana. Movimiento feminista La Corriente se suma a las 50 ONGs que fueron canceladas por la Asamblea Nacional, y es que la directora de este organismo manifestó que esta medida es para silenciar a las organizaciones civiles que defienden los derechos humanos de los nicaragüenses. Con 30 años de funcionar apoyando los derechos de las mujeres, adolescentes y ciudadanos de la diversidad sexual, el movimiento La Corriente pasó a formar parte de los nuevos paquetes de ONGs clausurados por la Asamblea Nacional. La directora de este organismo manifestó que no les tomó de sorpresa la noticia, y esta medida es con el fin de silenciar a los movimientos de la sociedad civil que denuncian las violaciones de los derechos humanos. Sí, no nos tomó por sorpresa la cancelación inminente de la personería jurídica del programa feminista La Corriente, puesto que esa ha sido la tónica de los últimos 6 meses y particularmente de los últimos 4 meses, donde es claro una política de arrasamiento de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense. La intención es impedir que la ciudadanía se organice, plantee sus demandas al Estado, denuncie la violación de derechos humanos. Está claro que lo que se pretende es eso, es silenciar y desarticular cualquier forma de participación ciudadana e imponer una sola narrativa, un solo discurso, una sola forma de participación que esté tutelada por el régimen. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta el 26 de abril se han clausurado 160 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, aumentando la cifra este 4 de mayo a 210 asociaciones y fundaciones. Según el Ministerio de Gobernación, por haber incumplido al no reportar los estados financieros conforme a periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Limitar la participación ciudadana y controlar los procesos electorales es lo que pretende el gobierno con la reforma a la ley electoral, considera la directora del organismo Urnas Abiertas, Olga Valle. Con la reforma que pretende ejecutar el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus diputados en la Asamblea Nacional a la Ley 331, Ley Electoral, se pretende limitar la participación de la población en los procesos electorales, considera la directora del organismo Urnas Abiertas, Olga Valle. A través de estas reformas electorales están buscando cerrar cualquier tipo de participación política de la ciudadanía. No hay que olvidar que existen 18 alcaldías que no están en manos del oficialismo y que pudiesen las personas, la ciudadanía en estas localidades intentar organizarse para disputar el poder político a través de las elecciones, incluso al margen de los partidos colaboracionistas. La propuesta de reforma limita el periodo de campaña electoral de los partidos políticos a solo 20 días en el caso de las votaciones municipales y 30 para las elecciones presidenciales. También acorta el tiempo para la presentación de propuestas de las organizaciones políticas para los consejos electorales departamentales o regionales a tan solo un plazo de 5 días, lo que para Valle significa poner contra la pared a los participantes en el proceso electoral y no darles espacio para organizarse. En cuanto al tiempo que está siendo disminuido, nuestra percepción es que lo hacen para intentar
evitar la posibilidad de que pequeños esfuerzos locales se organicen para intentar disputar la alcaldía en los diferentes municipios donde el Frente Sandinista todavía no controla estas instituciones. En noviembre próximo se realizarán elecciones municipales en nuestro país y la iniciativa de reforma electoral fue presentada ante los diputados de la Asamblea Nacional este 3 de mayo, cuya mayoría es dominada por el oficialismo. Actualmente el partido político del gobierno mantiene bajo su poder a 135 alcaldías de un total de 153. Opositores han señalado que el partido Frente Sandinista desde las elecciones generales del año pasado no tiene rivales y solo cuenta con partidos políticos colaboracionistas, informó para Acción 10, Carlos Larios. La Iglesia Católica no descarta que algunos sacerdotes sean apresados luego que una diputada sandinista lo dejara entrever en la Asamblea Nacional al abordar el tema de la reforma al Código Penal. Veamos el reporte. Líderes de la Iglesia Católica no descartan que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se atreva a convertir en presos políticos a los sacerdotes, luego que los diputados en la Asamblea Nacional aprobaran el informe sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delito de menoscabo a la integridad nacional y crímenes de odio, que pretende reformar el Código Penal, y que una diputada oficialista dijera que los religiosos cometieron delitos contra la militancia sandinista en el contexto de las protestas ciudadanas de abril de 2018. Todo es posible, esta gente está desesperada con su impopularidad. Puede ser posible que hagan toda locura han hecho. Nosotros estamos acá siempre haciendo nuestras labores. El informe aprobado por los diputados detalla la modificación al artículo 110 del Código Penal en relación al delito de menoscabo a la integridad nacional y sugieren el incremento de la pena de 15 a 20 años de cárcel, mientras Avilés reiteró que los sacerdotes no realizan prédicas en contra de una institución o persona en específico. Pues uno habla del Evangelio, uno habla de la palabra de Dios a la gente y uno lo aplica en la realidad que está viviendo. Eso es lo que toda la vida hemos hecho. No, es que como les digo siempre, nosotros no nos dirigimos al gobierno para nada, nosotros nos dirigimos a la gente que nos oye. La gente que nos oye, los fieles que a ellos nos dirigimos, a darle una palabra a ellos. Otro cambio que involucra dicho informe y que será valorado por una comisión interinstitucional integrada por funcionarios del sistema de justicia es que las personas que sean condenadas por este tipo de delito estarán expuestas a que los bienes que adquirieron durante la comisión del delito sean confiscados por el Estado, informó para Acción 10, Carlos Larios. Vamos a cambiar totalmente de asunto porque más nicaragüenses continúan en busca del sueño americano y este martes un grupo de migrantes, en su mayoría nicaragüenses, lograron pasar el peligroso Río Bravo. Y es que lo hicieron donde este río está ubicado entre Estados Unidos y México. A través de una cuerda lo hicieron para evitar ser arrastrados por las fuertes corrientes. María Esther Ordóñez nos amplía mucho más. Un grupo conformado por 7 personas de nacionalidad nicaragüense cruzaron este miércoles el río Bravo en Piedras Negras, México, en su camino por llegar hacia los Estados Unidos. Los connacionales fueron grabados por un periodista de Impacto Visión Noticias que estaba a orillas del río y les preguntó de dónde eran. Ellos respondieron que de Chontales. El cruce de los indocumentados se dio a tempranas horas de este miércoles. Según el comunicador, aprovecharon el momento en el que no había agentes policiales que pudieran evitar que ingresaran al agua. Damas y caballeros, estamos transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo a través de Impacto Visión Noticias. Ahí viene la policía. Hasta luego, Dios los bendiga. ¿Saludos para quién? ¿Saludos para quién? Chotale. Dios los bendiga, muchachos. Son exactamente las 6 de la mañana con 5 minutos y vemos a esta familia, a pesar de los operativos policíacos, vemos a esta familia de nicaragüenses que va cruzando a esta hora de la mañana, damas y caballeros, y se aventuran al río Bravo, y estos nicaragüenses llegan precipitándose directamente a las aguas del río Bravo. Ya podemos observar que van a llegar prácticamente al islote del medio. Precisamente desde allá se vinieron corriendo directamente hacia este rumbo y se precipitaron al río. Ahí los están aluzando los elementos de la Sedena. Al final del video de corta duración, se observa que los nicaragüenses logran afortunadamente cruzar el río y llegan a territorio estadounidense. Por otro lado, ese día las autoridades migratorias en México
han informado que un total de 310 migrantes de países de Centro y Suramérica fueron hallados cuando viajaban hacinados y con síntomas de grave deshidratación en la caja de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz. Los rescatados son originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, Nicaragua y Chile, quienes pretendían llegar a la frontera norte de México y posteriormente cruzar a Estados Unidos. María Esther Ordóñez, Acción 10. 3 huiriceros muertos y 3 rescatados con vida dejó como saldo el derrumbe ocurrido la tarde de este martes en la mina de extracción de oro El Quemado, ubicada en el municipio Villanueva, en el departamento de Chinandega. Jocelyn Rojas con el reporte. Las piedras dieron señales. La lluvia habló todo y se fue hasta abajo. 3 rescatamos vivos y se dejó todo. Todavía no sabemos. Un fuerte estruendo fue el aviso que el derrumbe de tierra en la mina El Quemado, ubicada en el municipio de Villanueva, departamento de Chinandega, había dejado soterrados a 6 huiriceros. De inmediato, habitantes de la localidad salieron en busca de ayuda. Las piedras dieron señales, pero eso como era de arriba no pudimos rescatarlo porque eso estaban más abajo. Y ellos, la guarda se vino de arriba, de la cumbre, claro. La lluvia aflojó todo y se fue hasta abajo, y por eso es que hubo el fracaso. A eso de las 3 de la tarde fueron rescatados con vida Elier Barrera, de 33 años de edad, Jesús Alberto Gómez, de 25 años, y Luis Armando Martínez, de 32 años, quienes fueron trasladados al Hospital Mauricio Abdalá de Villanueva. El reloj marcaba las 6 de la tarde y un fuerte aguacero suspende la intensa búsqueda de los últimos 3 mineros que aún estaban en el interior del túnel, pero antes lograron extraer el cuerpo sin vida de Eduardo Benavides, de 38 años de edad, originario de Villanueva. Arriba la camilla. En horas de la mañana de este miércoles retomaron las acciones de rescate para la extracción de los 2 hombres que aún permanecían atrapados en la mina, logrando recuperar ambos cuerpos, pero ya sin vida. La tragedia se dio luego de varios días de lluvia y bajo la advertencia de no ingresar a las minas. Cabe destacar que esta zona está catalogada por INETER y el SINAPRED como de alta vulnerabilidad ante el riesgo de hundimientos o derrumbes, por lo que se insta a tomar medidas de prevención a la población para evitar estas situaciones. La mina El Quemado es administrada por una cooperativa de huiriceros y tiene unos 40 años de operar en Villanueva. Con imágenes de Erasmo Hernández y la colaboración periodística de Katia Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Las piedras dieron señales. La lluvia aflojó todo y se fue hasta abajo. 3 rescatamos vivos y se dejó todo. Todavía no sabemos. Nuestro respeto y muestras de condolencias a cada una de las familias que enfrenta esta situación tan triste, que sea Dios también teniéndolos en paz allá en su santo reino. También les invitamos a estar pendientes de las principales informaciones a continuación de esta pausa comercial. Ya regresamos, 10 en la mañana. Seguimos con Acción 10 en la mañana. Una camioneta propiedad de la Dirección General de Ingresos quedó reducida a chatarra. Al parecer, su conductor perdió el control y terminó estrellándose contra un objeto fijo. Veamos el reporte.
Así quedó esta camioneta propiedad de la DGI, luego que su conductor, identificado como Jesús Avendaño, perdiera el control producto de un desperfecto mecánico que lo conllevó a que terminara estrellándose contra un objeto fijo. La dirección se quebró. ¿Más o menos exceso de velocidad? No. Fue desperfecto de la camioneta. ¿Hicieron pruebas de alcohol? Sí. ¿Positivo o negativo? No, negativo. ¿Estaba trabajando? Sí, sí. Producto del impacto, las dos acompañantes resultaron con lesiones. Una fue trasladada por el benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Salud Integral, donde es asegurada, y la otra por una unidad de la Central de Ambulancias a un centro de salud. Una paciente estable, tiene lo que es una posible fractura a nivel del miembro inferior izquierdo, más un trauma cervical. ¿Dónde va a ser trasladada? Al Hospital de Salud Integral. El accidente se registró de los semáforos de donde fue el Cine González, una cuadra abajo, con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Bueno, y finalmente fue capturado por oficiales de la Policía Nacional el sujeto que abusó de una menor de edad al momento que iba caminando por una de las aceras del barrio Vía Libertad, pero es Kevin Arrieta quien nos relata esta información. Marvin Roberto Morales Salgado, de 23 años de edad, alias Maco, fue presentado la mañana de este miércoles por la Policía Nacional, 2 días después que se viralizara un video captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento en el que se observa al sujeto restregar sus partes íntimas a una menor de edad en la acera de una calle de Vía Libertad en el distrito 7 de Managua. El día lunes 2 de mayo del año 2022 a las 9:33 de la noche, la Policía Nacional del distrito 7 en el departamento de Managua, recibió denuncia de persona identificada con iniciales JADC, de 26 años de edad, por delito de abuso sexual en perjuicio de su hija, identificada con iniciales AMDD, de 6 años de edad. Una vez que la Policía Nacional conoció el hecho, el equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial, de la Comisaría de la Mujer y peritos de criminalística acudieron al lugar señalado donde ocurrieron los hechos, entrevistaron testigos, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron evidencias en el lugar. Según el informe policial, el aberrante hecho ocurrió a las 8:27 de la mañana del pasado martes 12 de abril. Marvin Roberto Morales Salgado, de 23 años de edad, al momento de circular en la vía pública en el barrio Vía Libertad, encontró caminando por la acera a la niñita de iniciales AMDD, abusando sexualmente de ella. Ese mismo día, lunes 2 de mayo, que recepcionamos la denuncia, la Policía Nacional capturó al sujeto Marvin Alberto Morales Salgado, alias Maco, en barrio Laureles Sur, distrito 7, departamento de Managua. Maco fue puesto a la orden de un juez para que sea procesado por el delito de abuso sexual. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La policía informó de la captura de 2 sujetos señalados de ser autores de homicidios. Entre los detenidos se encuentra un sujeto quien habría asesinado a su primo. Veamos mayores detalles con Maylin Aborto. Como parte de los enfrentamientos contra la delincuencia, oficiales de la Policía Nacional capturaron a 2 sujetos señalados de ser autores de homicidios. Entre los detenidos se encuentra Kenny Reyes, acusado de haber asesinado a su primo de múltiples puñaladas, hecho ocurrido en Rivas. En Managua, en el distrito 2, fue capturado Rafael Antonio Mairena Aragón, autor de muerte homicida de Alex Jacobo Umaña Martínez, que en paz descanse, cometido el día sábado 30 de abril del año 2022 en el barrio Bataola Sur, distrito 2, departamento de Managua. Como evidencia se le ocupó un automóvil placa M117. En Rivas, Keidi Adrián Reyes Lada, capturado por autor de muerte homicida. Asimismo, el comisionado mayor César Cuadra, segundo jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dio a conocer de la captura de 20 personas por presuntamente haber cometido delitos de robo con intimidación. En Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados 16 delincuentes, autores de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua. En el distrito 2 fue capturado Pedro Leiva Mora, por autor de robo con intimidación o asalto, y se le ocupó un carretón que utilizaba para
desplazarse y cometer delitos. 9 abastecedores de drogas. Las evidencias ocupadas: 8 armas de fuego, 2 kilos con 422 gramos de cocaína, 12 libras y 42 plantas de marihuana, 3 automóviles y 3 motocicletas. Señaló que los detenidos y las evidencias ocupadas fueron remitidas a las autoridades correspondientes. Informó para Acción 10, Meilín Aburto. Fallece el último sobreviviente del vehículo que tomó fuego el pasado 16 de abril en Quilalí, Nueva Segovia. Es Kevin Arrieta quien tiene el detalle. El joven Carlos Daniel Inestrosa Calderón falleció la tarde de este martes en el Hospital Fernando Vélez Páez en Managua, 17 días después de batallar por su vida a causa de las graves quemaduras que sufrió cuando el vehículo en el que viajaba con otras 2 personas, que también murieron días después de ocurrir la tragedia, impactara contra un caballo y tomara fuego de inmediato en el municipio de Quilalí, departamento de Nueva Segovia. El accidente de tránsito se registró el pasado 16 de abril y en el lugar de los hechos falleció totalmente calcinado Miguel Ángel Girón, de 56 años de edad, quien al tomar fuego el vehículo no pudo salir. El domingo 24 de abril también se rindió a la muerte Milton García, 8 días después de haber sido ingresado al Hospital Regional Alfonso Moncada Guillén en Ocotal. Inestrosa Calderón había sido trasladado a la capital tras resultar con quemaduras de 3er grado. El joven es la 3ª víctima del percance vehicular registrado cerca del proyecto habitacional Bismar Martínez de San Bartolo en el municipio de Quilalí. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Y comerciantes detienen a una supuesta ganchera quien en complicidad con otra persona robó el celular de la propietaria de un tramo ubicado en el Mercado Oriental. Los detalles a continuación. Capturada y esposada, así quedó esta supuesta ganchera que operaba en el Mercado Oriental, cuando la dueña de una tienda junto a otros comerciantes evitaron que sustrajera mercancías del local. Ella se hacía acompañar por otra persona del mismo sexo que con astucia habrían logrado desde el delantal de la denunciante robar un celular valorado en más de $100 para posteriormente huir. Dale gracias a Dios que soy cristiana, si no yo este palo ya te lo hubiera terminado en la cabeza. Pero mira, le digo yo, llámela, yo no soy ladrona, yo no soy esto, yo no soy el otro. Lo que yo sí sé, le digo que mi teléfono me hace falta. Mi teléfono no está aquí, ella me lo sacó. ¿Cuáles eran las intenciones de visitar el negocio? ¿Comprar o como dice ella, pues de que sustraerle la mercancía? ¿Qué pretendían comprar? Prensa pelo. ¿Daban dinero? ¿Y la otra muchacha la conoció? ¿A dónde está el dinero que anda? ¿A dónde está el dinero? Miembros que brindan seguridad privada en este populoso centro de compras instaron a visitantes y dueños de negocios a estar atentos y precavidos para evitar que los amigos de lo ajeno sigan logrando su cometido. Bueno, ellos van a los negocios, preguntan cuánto valen los artículos y no dan ni un centavo. Entonces a los dueños de tramos que tengan mucho ojo con estas mujeres. Y también nosotros, los grupos de seguridad y la policía, para prevenir este delito y ayudarle así a los nicaragüenses, a los comerciantes y a los compradores. La señalada, que se identificó como Evelyn, fue llevada a un distrito policial de Managua por agentes del orden público para enfrentar un proceso de investigación y una posible acusación penal. Jimmy Romero, Acción 10. Así que tenga mucha precaución a la hora de ir al Mercado Oriental o a otro centro de compras para evitar ser víctima de estas personas. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más. Con nosotros. Un hombre de 55 años de edad se ahogó este lunes en la laguna de Apoyo en Masaya después de ingresar al agua en estado de ebriedad. Jocelyn Rojas con la información. La noche de este pasado lunes se ahogó el ciudadano Gonzalo Carranza Ruiz, de 55 años de edad, después que ingresó a darse un chapuzón en supuesto estado de ebriedad a las aguas de la laguna de Apoyo de Masaya. Testigos manifestaron que Carranza Ruiz ingresó a una parte de la laguna conocido como el sector de la Bocana, donde pasan corrientes marinas, y ya no salió con vida. El infortunado andaba con unos parientes disfrutando de las cálidas aguas cuando ocurrió la tragedia. Su cuerpo fue recuperado enseguida. De inmediato llevaron a su casa de habitación el cuerpo en el Valle de la Laguna, donde fue velado y posteriormente le darían cristiana sepultura en el Campo Santo de la zona. Con información de Martín Orozco, en Acción 10, Jocelyn Rojas.
Y a continuación siempre Jocelyn Rojas nos presenta el siguiente nota, entre los cuales son condiciones del clima que estarán y también esta semana estarán siendo parte de el cambio climático y las situaciones de la lluvia. Veamos el reporte. Un sistema de baja presión está influyendo sobre el territorio nacional, provocando lluvias en algunas zonas del país. Así lo manifestó Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Se espera para hoy miércoles posibilidades de lluvia fuerte entre Río Blanco, El Cuay y Matagalpa, fuertes descargas eléctricas, como también para en horas de la tarde hacia la zona de Estelí, la zona del Pacífico. En la mañana la zona del Caribe hacia la zona central mantendrán algunos chubascos y lluvia. Para el día jueves mantenemos que para en horas de la mañana tendremos siempre las posibilidades de lluvia en la zona del Caribe hacia la zona central, con lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde hacia horas de la noche, principalmente a la zona del Pacífico, lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse generando con actividades bastante fuertes. Mientras tanto, para el día viernes mantenemos siempre las posibilidades de lluvias en horas de la mañana en la zona del Caribe, de leves a moderadas en la zona del centro de moderadas y para en horas de la tarde hacia la noche en la zona del Pacífico, lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse presentando con intensidades bastante considerables. También se esperan temperaturas mínimas en el occidente, Managua y Masaya. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continúan las buenas noticias en temas económicos. Así como subió el precio del queso de la noche a la mañana, este miércoles sorpresivamente este producto se cotiza en 40 córdobas, pero es José Abraham Sánchez quien visitó el mercado Iván Montenegro y nos tiene más detalles. En medio de los aciertos y desaciertos de nuestra economía nacional, surge una excelente noticia. El queso seco tuvo una estrepitosa baja de 25 córdobas en el negocio de queso de René Daniel, ubicado en la terminal de buses del mercado Iván Montenegro. En pocas palabras, el queso seco se cotiza como hace más de 4 años atrás, a 50 córdobas la libra. Pues tenía que bajar porque ya están lloviendo, porque estos precios están, miren, comprando media libra yo. ¿Dónde? Porque no puede, usted chaval si no lleva los frijoles con el quesito allí no come. Entonces pues está bien porque ya el trabajo como está, los precios también. Suben los precios pero no sube el precio para el trabajador. Ahí está estancado, entonces no podemos. Aquí nos estamos ahogando entre nosotros mismos. Vale 50, está barato. En otra parte vale 80, 70. Y estuvo a 90, más que la libra de pollo y de res. Y aquí siempre está favorable. Sí. El queso seco es el que está más barato, porque de 75 a 50 córdobas es muchísimo el precio. 25 córdobas. Es que consume más la población. Sí. Por los especuladores, la libra de queso en los últimos meses de este año llegó a costar hasta 90 córdobas. El queso quesillo 56, el queso seco 50, el queso de crema 50, el queso puro 50. Tenemos el queso suave, el queso redondo, lo tenemos 55. Tenemos el queso americano que le decimos nosotros queso amarillo a 38. Para la dueña del negocio, René Daniel, doña Santos Cristina Villarreal, la baja del queso es por la entrada del invierno, ya que en el campo abunda el pasto. El queso en algunos lugares hasta 90, más caro que la carne de res y de cerdo. Bueno, en este negocio nunca estuvo a 90, lo más que llegó fue a 75. En algunas veces el tiempo del alza del queso, de baja de queso, en el verano es en abril y en el invierno es hasta en junio. Pero ahora se adelantaron a bajar el precio. Últimamente el queso tenía el precio de 80 córdobas la libra. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Una señora con aparentes problemas mentales deambula en las calles del barrio Villa Flor Sur en Managua en busca de su familia. Veamos el reporte con Kevin Arrieta. La mañana de este miércoles, doña Miriam Trinidad Torres, originaria del departamento de Matagalpa, lucía desorientada y en ropa interior, presuntamente luego de haber recibido maltrato de parte de una de las hijas de la propietaria de un cuarto que alquila en el barrio Villa Flor Sur. Yo me levanté muy temprano en la mañana y la miré frente a mi casa, desnudita, ¿verdad? Como Dios le echó al mundo. Pues bajé un vestido y se lo puse y unas sandalias, unas chinelitas, como le pueden ver.
y me la traje para acá a la casa porque la verdad que somos mujeres y, o sea, ver una persona desnuda no se pone en el lugar de uno. Entonces, bueno, me la traje para acá a desayunar, le di su cafecito, ahí la tengo a la señora esperando. Por eso los llamé a ustedes y gracias realmente por el llamado que les hice para que se le haga el llamado a las personas, ¿verdad? Que es los familiares de ella, para que vengan a traerla y la lleven a un lugar, a una clínica, a un lugar correcto donde ella pueda estar. Pues bueno, ella platica bien, normal, pero pues hay cosas que no, pues no vienen, son incoherentes, pues que se nota pues cuando la persona pues está fallando. La mujer de 63 años de edad asegura que se encuentra en esa condición por supuesta brujería que le han realizado. Fíjese que me habían echado 5 ratas podridas en el zinc. Me echaron aceite de no sé qué. Me sacaron loca. Me hicieron que sacara todos mis trastes. Me hicieron creer que una señora que se llama Leila, que vive en las Américas, del terraza, ahí había alquilado un cuartito. Me hicieron creer de que la señora me iba a alquilar. ¿Cuál es el susto de la señora cuando me mira con todo el tratamental ahí y me dice, ¿qué hace aquí? Me dice, doña Miriam, pero si yo no le he dicho que le voy a alquilar. Entonces me hallé con todos los trastes ahí y no hallaba qué hacer con ellos. ¿Sola, doña Miriam, aquí en Managua? Sí, completamente sola. O sea, tengo mis hermanas que cada quien tiene en su casa. Pero la que me han hecho pasar tanto sufrimiento es la maldad, el egoísmo, el odio, la venganza, los celos, qué sé yo. Pero me han hecho la vida de cuadrito. A través de este medio se le hace un llamado a su hermana Luz María Torres Montenegro, habitante de la unidad de Propósito, a que se comunique el número de teléfono 8988-6650 con Claudia Romero, o bien ir a buscar a su pariente de los semáforos de Vía Flor Sur 20 varas abajo, con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. En el año 1821 muere Napoleón Bonaparte. Según la historia, el hombre murió a sus 52 años de edad a causa de cáncer en el estómago. Y es que luego de batallar por varias semanas contra fuertes dolores abdominales, náuseas y fiebre, fue vencido por la muerte. El militar francés fue primer cónsul y emperador en el país europeo. Como gobernante promovió un nuevo código civil que prohibía los privilegios basados en el nacimiento y establecía cambios en la administración de su gobierno y abogó además por la libertad religiosa. Cada 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Partera. Fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de reconocer el trabajo de estas mujeres al momento de atender a las embarazadas y el posterior nacimiento de sus bebés. El tema para el 2022 es 100 años de progreso. Esto es debido a que en Bélgica se cumple un siglo de la creación de la organización que reconoce el trabajo de las parteras o matronas, a como son conocidas en algunas partes del mundo. Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana. Bienvenidos al segmento Debates y Soluciones. Una de las situaciones que más ocurre en la población nicaragüense es que hay ciertas inconformidades, según lo que ellos mismos han expresado, con el tema de la facturación de la energía eléctrica. Cuando existen estos problemas y estas inconformidades, ¿cuál es la ruta de reclamo? ¿Cómo usted debe hacerlo? ¿De qué manera comprueba que el recibo está equivocado en cuanto al monto y que realmente su consumo es menor? ¿Existe algo que se llama censo de carga? En fin, tantas opciones que hoy queremos conversar con usted aquí en el segmento Debates y Soluciones. Recuerde que usted puede participar con nosotros también, siguiéndonos a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra en vivo como Canal 10 Nicaragua. Ya vamos a conversar del tema con un experto que brinda este tipo de asesorías para que la población pueda llevar a efecto estos trámites. Así es, Jocelyn, ya se encuentra en el estudio de Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana Juan Carlos López, de Organización de Defensa de los Consumidores. Muy buenos días, Juan Carlos. ¿Y cuántas son las denuncias que existen mensualmente o anualmente que ustedes han registrado por alta facturación en la energía eléctrica? Bueno, se habla que en Nicaragua tenemos la energía más cara de Centroamérica. ¿Eso incide un poco en las afectaciones que tiene un consumidor o una familia cuando le sale alto el recibo? Mira, buenos días, Jocelyn y Jimmy, y la población que nos ve por aquí, Canal 10. Mira, el tema de las estadísticas, anteriormente había un mayor porcentaje de usuarios que tenían una receptividad para ejercer el derecho al reclamo. Lo que pasa es que ha venido suscitando varios fenómenos. Uno de ellos es que los usuarios
sí han aprendido a hacer su reclamo de energía eléctrica. Ya conocen relativamente la vía administrativa ante el norte en 2 instancias y luego 2 instancias ante el ente regulador, que el INE, que revisa la parte institucional, o sea, el Estado revisa el comportamiento de la empresa distribuidora. Normalmente antes, cuando teníamos en lo particular una relevancia activa en la organización de consumidores que trabajaba, pues estábamos perteneciendo, realmente teníamos mensualmente 200, 220 casos promedio. Pero en los últimos año y medio, 2 años, casi 3 años, realmente la capacidad de los usuarios de llegar a reclamar, organizaciones de consumidores, te lo digo, casi te lo puedo asegurar, es menor. Las organizaciones que dicen o pueden plantear de que hay mayor cantidad de gente reclamando en su organización, te lo digo, pues lo pondría de duda. ¿En qué sentido? Que realmente la gente conoce la ruta de reclamo. Hay que reconociendo un poco el trabajo de la tecnología por parte de Disnorte. Ahora existe un espacio de reclamos que es un poquito más visible y le hace la vida más fácil a los usuarios, a excepción que sean reclamos por reclamo de energía sustraída o casos de fraude u otros rubros. Pero en los casos de reclamo porque consideras que tu factura salió alta, realmente la gente inclusive lo hace desde su teléfono, lo puede hacer desde una computadora. Entonces esa estadística no la lleva la organización de consumidores, porque eso lo maneja la empresa distribuidora. Por otro lado, hay otra realidad también, y no solamente ahorita, eso ha sido cotidianamente. Es probable que ahora, como hay más recesión económica, un poco la economía local se mueve más lenta, entonces la gente tiene menos capacidad administrativa de manejar sus recursos. Entonces quiere decir que la gente tiene que priorizar un poco entre si pagar la factura de energía eléctrica, si pide una prórroga ante la empresa distribuidora, si lo mete a reclamo para financiarse, para mientras consigue el dinero, ya sea remesa, ya sea de ingreso o algún emprendimiento que tenga aquí, o su vida laboral continua. Tenemos algunos comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos puede seguir en esta transmisión. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. De hecho, Fanny Trejos nos dice, excelente tema porque a veces no sabemos ni cómo ir a reclamar. Puede usted hacer sus consultas a través de comentarios y preguntas que puede hacer en la transmisión en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Mucha gente tiene esa duda, Juan Carlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo recibo mi recibo de fluido eléctrico y no estoy de acuerdo con el monto y no lo quiero pagar? Cuando se va a hacer el reclamo a la primera instancia, que sería Disnorte Disur, siempre en el periodo del reclamo tenés que pagar ese recibo, esa factura, o realmente no. Podés esperar hasta que te resuelvan en esa primera instancia, que te dicen si realmente tenés que pagar ese monto o si va a ser sujeto a revisión y cuál sería esta revisión. Mira, la normativa de servicio eléctrico, porque eso se basa en la normativa de servicio eléctrico del año 2002, te establece estrictamente cuál es el ciclo de reclamo. Pero para ser concreto, normalmente cuando vos reclamás tenés una filosofía o tenés vos optás a que realmente la van a refacturar para menos. Entonces estás hablando de que estás esperanzada que vaya a la empresa distribuidora, va a revisar tus aparatos eléctricos, tu medidor, y te va a decir que estás consumiendo menos. ¿Esa revisión qué es? ¿Una revisión o es un censo de carga? Puede ser solamente una inspección desde afuera en el medidor, en mayoría de los casos, o normalmente hace censo de carga. Lo que pasa es que la empresa casi no hace censo de carga. Lo que hace censo de carga es el ente regulador, el INE, cuando ya el reclamo sube a la instancia tercera, porque corresponde. Pero analicemos el planteamiento. La normativa o el marco legal no le dice al usuario no pagues mientras estás en reclamo. O sea, un usuario puede pagar un porcentaje de la factura para mientras está en reclamo, o no lo puede pagar de manera concreta. Pero también está la posibilidad de que mientras esté el ciclo de reclamo, la normativa de servicio eléctrico dejó abierto un caso claro, que aquellos consumidores que consuman más de 300 kilovatios o zonas que son, o rubro o tarifas que son comerciales en adelante, tienen que pagar un porcentaje correspondiente al ciclo de facturación. Pero cuando son domiciliarios o consumen menos de 250. De 300 kilos hacia abajo, el usuario no está obligado a dar ningún tipo de monto. Es optativo. Nosotros o también en estos espacios recomendamos lo siguiente. Si sabes que tus facturas son de 400 córdobas, te salió de 1200, o de 500, te salió de 1200 córdobas. Más allá del tema, que lo podemos platicar a continuación, es que exclusivamente
le decimos al usuario, si sabe que son 400 córdobas y no se coma esos 400 córdobas, pague ese porcentaje, lo que usted sabe que paga cotidianamente, y el restante lo tiene en una revisión de reclamo. ¿Cuánto puede durar ese reclamo, esa revisión? Ante la empresa distribuidora, la primera instancia dilata 5 días. O sea, lo somete. Ok, primer punto. Como consejo, no espere que la factura se caduque. En cada facturación de energía eléctrica viene una fecha de caducidad, o estamos hablando una fecha de que la factura deja de estar con vida. Entonces, si esa factura expira, inclusivamente el cliente ya no tiene derecho a reclamar. Ese es el primer punto. Segundo, a veces habemos usuarios que queremos reclamar 2 facturas de un solo o 3 facturas de un solo. Jurídicamente eso no es posible. Hay excepciones a la regla, pero exclusivamente la empresa distribuidora, la normativa te establece que cada factura, ya sea, hablemos ahorita, pues mayo, junio, es independiente. Porque a veces hay usuarios que meten un reclamo, se meten una factura, meten 2 facturas y creen que el proceso va a caminar eternamente o que va a caminar solo. Quiero leerte un comentario. Buenos días. A mi mamá, una anciana que vive sola y tiene 4 bombillos únicamente, una plancha y un televisor pequeño. Por arte de magia le sale en la factura de abril 2.843 córdobas. Es el comentario que nos hace Melissa González. Se metió a reclamo y dicen que eso es y punto. El medidor marcó 300 kilowatts de una vez y en Disnorte y Sur de Iriamba jamás resuelven nada. Es un robo, nos dice textualmente en el comentario Melissa González. ¿Qué le puedes recomendar? ¿Realmente puede acudir a otra instancia? ¿Y cuál sería? Ella nos escribe desde el sector de Iriamba y dice ella que jamás le resuelven nada. Bueno, habría que determinar cuál es el factor. Hay casos donde la empresa refactura a favor de los clientes cuando el medidor no está en buen estado. Segundo, cuando los medidores están en lugares donde realmente no son de la visibilidad del cliente y están apiñados en unas filas, como le dicen redes chilenas. Entonces, la empresa distribuidora hace correcciones en ese sentido y así debería de ser. ¿Cuál es el punto que dice que su mamá tiene 4 bombillos y le sale 2.800 córdobas? Bueno, para eso se tiene que hacer una valoración honestamente técnica. Y aquí en la parte que le cae mal a los usuarios. Pues aquí yo voy a ahorita hacer la parte del abogado del diablo porque no le gusta a los usuarios. Pero, ¿por qué planteo esto? Porque los usuarios tienen que hacer conciencia de que a veces la energía eléctrica suele fugarse y suele pasar que en ocasiones es como un vehículo. El día de hoy tienes bien tu vehículo, el día de mañana una pieza ya no funciona por el tema del tiempo, la longevidad, porque hay un desperfecto cualquiera, la fábrica, cualquier cosa, su cinta. Entonces, una refrigeradora que hoy está trabajando de manera excelente, el día de mañana te da un problema técnico en la refrigeradora y el cliente no, el usuario no te das cuenta porque no es perceptible de forma inmediata. ¿A quién le corresponde identificar, además de la responsabilidad que tiene el usuario? Disnorte y Sur no debería hacer estas revisiones y decirle, mire señor usuario, le sale esto porque el problema es esto. Y ocurre con frecuencia también en los proyectos comunales de agua potable, te salen los recibos súper elevados, ni te mantenés en la casa y cuando vas a reclamar te dicen no, eso es, y ni siquiera van y te revisan. Lo que pasa es que el marco legal solo te habla de inspecciones de manera generalizada. Obviamente para la empresa no tiene la rentabilidad. Lo que sabe dilatar un inspector en cada aparato eléctrico o revisando posiblemente no le va a dar para hacer unas tantas inspecciones en el día. Me imagino que tiene que ver con un tema presupuestario. Entonces, sí pudiera ser que el ente regulador también pueda revisarlo. Lo que pasa es que para revisar una refrigeradora tiene que haber casi una auditoría energética. O sea, tienes que ver, abrirla, hacerle casi el trabajo de un inspector técnico en tema de refrigeración, por así decirlo. Entonces, ¿qué solución le damos a la usuaria? Mira, es que la solución está en lo siguiente. El usuario tiene que ir conociendo que si por qué le está aumentando la factura de energía eléctrica es que hay un problema internamente. Ojo, no estoy diciendo aquí que no hay casos donde la empresa, el escenario donde la empresa manda sus colaboradores o los que van leyendo los medidores y a veces se confunden, a veces no leen el adecuado, a veces lo ponen como consumo estimado, a veces el vecino se le pegó. O sea, miren, lo que quiero decir aquí es que hay un escenario grande en el tema energético por los problemas que tienen los usuarios. Pero para ser puntuales, Juan Carlos, ¿qué debe hacer ella? ¿Debe de ir al INE? ¿Nos escribe desde otra localidad, no es de Managua? ¿Qué debe hacer? Sí, ¿Por qué le dijeron que no en la primera instancia? El usuario tiene el derecho a otra primera instancia, segunda instancia ante la empresa distribuidora, que los días son estos. Vos tenés una factura de energía eléctrica, tenés hasta 15 días o que no se te venza la factura. Con que la factura todavía esté vigente, usted lo puede meter a reclamo. Si la empresa ustedes hacen el reclamo, lo puede hacer de manera virtual
o ir a la empresa distribuidora, usted viene y la empresa va a darle una respuesta dentro de los 5 días posteriori. La empresa tiene 5 días para responder. Si no responde la empresa, el usuario se puede ir por silencio administrativo. Pues esa es una opción. Segundo, si la resolución que te tienen que ir a dejar a tu domicilio es negativa, usted tiene el derecho de someter un recurso. Se le conoce como segunda instancia. O sea, es otra carta, otro reclamo, ya sea virtual o de manera escrita, donde usted dice que por qué seguir inconforme con la empresa distribuidora. Y siendo ese el factor, la empresa tiene 3 días para darle una respuesta al mismo usuario. En ese lapso de tiempo se van a pasar promedio 13-15 días ante la empresa distribuidora. Eso sí, la empresa está obligada a mandar las resoluciones a la casa o el domicilio del creyente o el reclamante. Así como llega el recibo. Así mismo, porque por algo pagamos comercialización, que es un rubro que te lo cobran en la factura. Ok, tenemos más comentarios, Jimmy. Así es, Juan Carlos, como el comentario que hacía esta señora que decía que consumía normalmente 90 córdobas mensuales y le estaba saliendo la facturación de 2.800 córdobas, que es algo exagerado que lo catalogaba ella. Hay muchas también familias que consumen menos de 150 kilovatios horas al mes y le sale su facturación entre 500 a 800 córdobas. Dicen de que de la noche a la mañana ya la factura le salió 2.000, 3.000, 4.000 córdobas. ¿Y eso qué se puede hacer? ¿Qué es una mala lectura? Nos preguntan. Y también hay otra pregunta que nos hacen acá en la transmisión de Facebook. Tengo un tramo, pero Disnorte Disur no permite instalar energía porque no estoy al día. Claramente es en el mercado, en uno de los mercados de la capital que tiene el tramo. Tiene que estar al día con la DGI para que Disnorte Disur le pueda instalar el servicio de fluido eléctrico. Sí, porque ven que hay una solvencia, como el rubro posiblemente con tarifa T1 es probable, entonces tiene que tener un tipo de solvencia, inclusive a veces con MEMA, en los casos de que con MEMA las autorizaciones de alquiler de piso, en muchas de las ocasiones, también le establece de que si no al día, tampoco le conecta energía eléctrica. En la mayoría de los mercados, la empresa distribuidora trabaja con acciones de comerciantes. Entonces, la información es básica. Entonces, la información por los censos que van haciendo por cada comerciante, entonces es manejable. Entonces, la empresa ve que qué negocio le puede... Porque si hay una deuda, aunque no sea meramente energética, hay una deuda que meramente con el fisco tiene que buscar o al menos una alternativa. Que anteriormente eso no era así, pero lo que pasa es que también se conmutan, pues, porque es una relación mercantil que es diferente, es dispersa. Entonces la empresa ve que tiene deuda con la parte tributaria, ¿por qué quién me dice que no me va a quedar mal también con la factura de energía eléctrica? Pues también. Lo que te decía el comentario, hay mucho sobre esto referente a que estaban pagando 350 córdobas, dice que después empezaron a subir los recibos a 3.300 córdobas. E hicieron reclamos en la sucursal de Portezuelo y luego le dijeron que la factura que le salió es la que tenía que pagar. ¿Cómo poderle entender a las familias de que esa factura podría variar de la noche a la mañana cuando ya tenían meses de pagar menos de esa cifra, de esa cantidad? Te puedo dar 3 explicaciones y el usuario, lo que pasa es que como no... La primera explicación es... Primero, posiblemente hay un consumo mayor, pudiera ser que como hay una ola de calor increíble, la gente pone más tiempo los abanicos. Esa es la primera opción, no digo que esa sea, estoy utilizando lo razonable. Los escenarios. Segundo, puede ser que no estén leyendo el medidor, como vos lo planteaste. O el medidor, hay lugares donde a veces ya los operarios de Disnorte o los subcontratistas no leen adecuadamente, o les leen el del... El problema está cuando a veces hay una ristra de medidores en una localidad, en un barrio, un asentamiento, como ustedes quieren llamarlo, a veces hay posiblemente confusiones. Recordemos que a veces los operarios pueden fallar, a veces puede ser que sea bandidencia para la empresa distribuidora, pero eso se tiene como que te digo determinar. Y tercer escenario puede ser que haya perdido el subsidio por lo primero que te dije, y también puede el subsidio porque hay aparatos eléctricos que de la noche a la mañana dejan de funcionar adecuadamente. Pero te digo, te pongo escenarios que la empresa distribuidora con la responsabilidad que tiene lectura y revisión de medidores. Segundo, sí, hay una ola de calor bárbaro y te aseguro que la gente pone y cuidado hasta compró más abanicos. Esa es otra opción. La tercera opción es probable de que pierda el subsidio por las razones que te dije, pero también puede perder el subsidio porque una refrigeradora en mal estado le va a consumir el doble. ¿Pero si se puede meter a reclamo? Absolutamente, claro. Mira, los reclamos, el objetivo de los reclamos es para determinar quién tiene o no la razón.
Ojo, yo siempre, y eso hasta el día de hoy lo voy a mantener, y más allá de trabajar en relación de consumidores o a veces ver casos con empresas distribuidoras para buscar cómo favorecerle a los usuarios, sí, de manera contundente te puedo decir lo siguiente, y es que los usuarios, aunque la empresa le mande un inspector, aunque el INE le mande a los ingenieros, hombre, si es constante, porque aquí hablamos de una factura de 90 córdobas, 2.800, hay un problema ahí. Y ya te aseguro que posiblemente el problema es que el medidor esté en mal estado, y te aseguro que le van a refacturar. En el último caso que te mencioné, de 350 córdobas pasó a 2.300 córdobas. Es una cifra abismal, bastante grande. Se perdió el subsidio y es abismal. Insisto, cuando son casos muy abismales, hay muchas probabilidades que la empresa refacture. ¿Por qué? Porque hay un índice diferente de cambios de nivel de consumo. Es probable de que el medidor esté en mal estado. Casi seguro. Pero si no es así y el cliente continúa, mira, hay clientes que reclaman 1 mes, 2 meses, 3 meses y ya no pueden bajar su consumo de energía eléctrica. Si es un caso esporádico, te digo, tiene que hacer su reclamo y agotar la vía como corresponde. Pero nosotros siempre le decimos a los usuarios, y creo que organizaciones de consumidores han venido como emulando o tal vez copiando esta alternativa, es la siguiente. Nosotros desde hace años hemos empezado a hacerle al usuario inspecciones eléctricas. ¿Por qué? O auditorías energéticas en los casos que sean negocio. ¿Y Norte y Sur las toma en cuenta? Sí, las toma en cuenta, porque no es que él va a decir que todos lo tenemos la razón el inspector, sino que al menos el técnico le puede dar una respectivo análisis de dónde anda la problemática. A veces les comento, las revisiones, las inspecciones, auditorías energéticas, les digo, les sirve porque evita que el cliente a veces se desgaste, porque por experiencia les planteo de que a veces son aparatos eléctricos o los tendidos eléctricos que le están haciendo que el cliente tenga fuga. Entonces el cliente se está desgastando en reclamar y reclamar y reclamar, y el problema lo tiene internamente. Cuando se comprueba que el medidor está en mal estado, ¿a quién le corresponde la compra del equipo? Porque muchas veces quizá el usuario dice, bueno, y ahora voy a tener que gastar yo, o tal vez la distribuidora de electricidades Norte y Sur le dicen, ahorita no tenemos medidor. ¿Puede pasar esto? ¿A quién le corresponde garantizar ese nuevo equipo? A la empresa distribuidora, completamente. La empresa distribuidora, no tiene que asumir ningún gasto del usuario. Absolutamente no, nada. Okay, absolutamente. Ni en caso de fraude, discúlpame, ni en caso de fraude es la empresa distribuidora, tiene que hacer el cambio. Hablando de un tema de fraude rápido antes, y yo antes que le dé el otro mensaje, para que la gente sepa, para que le puedan aplicar fraude energético a alguien, la empresa tiene que ir, pero tiene que ir acompañado de un inspector del INE. Recordemos que el inspector del INE es como un notario público del Estado, el que dice, sí, lo que yo estoy viendo que está haciendo la empresa distribuidora es lo correcto. Y hay procedimientos y parámetros para proceder. Por ejemplo, la gente dice, es que me llegó la empresa, me tocó el medidor, me abrió el medidor, me quitó el sello y lo revisó. Para hacer eso, la empresa sí tiene que hacer una inspección y tiene que tener autorizado del usuario, o al menos una hoja donde dice que le va a hacer una revisión en el medidor y por qué va a hacer una revisión en el medidor. Si el medidor se encontrara, un hipotético caso, que está en mal estado o tiene fraude, está en mal estado por un problema técnico, lo puede mejorar, repararlo, lo tiene que sellar y darle esa garantía al cliente. Si cree, por muchos casos pasa, de que el medidor fue manipulado, han habido casos, y ahí se le cae el caso a la empresa distribuidora, es que viene, según repara la anomalía del cliente y le deja el mismo medidor. Automáticamente ese caso no es adecuado, porque la empresa distribuidora con el INE tiene que quitar el medidor, llevarlo, meterlo en una bolsa y presentarlo en un laboratorio como corresponde. Tenemos 2 comentarios que quiero leerte y que pueda dar una respuesta breve y puntual a cada uno de ellos. Buenos días, le he informado de Norte y Sur el daño más bien de un alumbrado público. Esto desde el 22 de febrero del 2021 y es la fecha y no han dado respuesta ante esto. Yo llamo y solamente me saben dar el número de reporte y ese cobro viene incluido en el recibo. Y esto del alumbrado público es un tema de nunca acabar. Y hay otro comentario que me gustaría leerte, dice, buenos días, me gustaría saber de qué nos sirve en el caso de Norte y Sur la ley de defensa al consumidor o de qué sirve la DIPRODEC, en este caso la distribuidora de electricidad. Empezando la primera pregunta, el alumbrado público se le cobra a cualquiera, o sea, se le tiene que cobrar tengas o no tengas medidor. Eso es una obligatoriedad porque así está establecido en marco Pero legal. Si se reportó un daño, ¿deberían repararlo? Sí, porque ya existía ahí alumbrado público. Ahí llegaba el punto. Sí, deben de ser. La empresa distribuidora está obligada con las municipalidades de darle alumbrado público a los usuarios porque se lo cobra. Lo que sí quiero llegar a este punto, el alumbrado público, es que más allá que se le cobra a los usuarios, el que dice que llamó, yo les soy muy concreto a los usuarios.
está bien, llamen si quieren. Pero lo que vale aquí en los procedimientos, y si aunque haga un poquito de tiempo, por último meta su reclamo vía online. Si no, haga la carta sencilla y llévelo. Porque de llamar, te digo, aquí tenemos una mala atención al cliente. Y hay cantidades de casos que realmente no le van a dar operatividad. Porque si usted hace reclamo ante la empresa, ese reclamo en nombrado público lo puede llevar al INE. Y el INE manda, en caso que la empresa haya incumplido, el INE manda por resolución, le manda a corregir esa anomalía o esa afectación a la empresa distribuidora. Ahora, el segundo ítem es que la ley 842, ley de protección de las personas consumidoras y usuarias, no interviene en los reclamos de energía eléctrica, ni agua potable, ni de transporte. En temas de servicios básicos no interviene la DIPRODEC, o sea, no tiene competencia la DIPRODEC. En lo que corresponde en revisión de la factura energética por parte de la empresa distribuidora es, en este caso, el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía Eléctrica. ¿Por qué solo facturan o por qué facturan 20 días? Nos dice una amiga televidente, es un robo, según lo que ella expresa. O sea que generan 14 facturas al año. ¿Eso es correcto? ¿Se facturan 20 días? Habría que determinar si hubo cambio de medidor en un caso. No te podría plantear. Lo que pasa es que la normativa manda de 0 hasta 30, de 28 mínimo a 33 máximo. Entonces sí, en ese sentido habría que ver si hubo un cambio de medidor y por qué. Pero lo que te factura de norte y sur son 20 días. Son 28 días. Lo legal dice la amiga televidente que 20 días le factura. Entonces tiene que hacer un escrito o lo mete por vía online, hace un reclamo y le establece que por qué está facturando 20 días. Que eso le perjudica inclusive si quiere optar para el subsidio. Pues, muchas veces las familias se preguntan por qué no le resuelven a favor las quejas que ellos presentan ante Norte y Sur o otra entidad. Dice un comentario que es el caso de Jaime Rivera. He hecho reclamos y me han dado respuesta, pero para lograrlo tuve que seguir todos los pasos correctamente. ¿Cuáles son esos pasos que deben de seguir aquellos que tienen algún tipo de reclamo contra esta empresa distribuidora de energía? Tiene que agotar, como te decía al inicio, las instancias. Ante la empresa distribuidora son 2 instancias. Ok, el problema es de que a veces el usuario cree que metió la factura y que va a caminar sola. Cree que porque metió el mes de, por así decirlo, una lucha mayo, constante. Es que hay un parámetro, tenés que agotar relativamente 4 instancias. La última instancia es la administrativa. Es el INE, la última instancia es el INE y todas son administrativas completamente. De hecho, esto es instancia ante la Corte Suprema de Justicia, pero el cliente valora si vale la pena o no irte hacia la Corte Suprema de Justicia. A lo que quiero llegar es que lo que siempre le decimos a los usuarios es que tiene que tener los elementos adecuados, técnicos, probatorios para hacerle frente cuando ve que las resoluciones vienen en contra. Porque seamos honestos, vos vas al INE y el INE te manda un ingeniero eléctrico, en la mayoría de los casos te manda un técnico a hacer revisiones y cómo podés tener un contrapeso ante la respuesta del ente regulador. Puede ser que sea verídica la respuesta del INE, probablemente tenés que contar que es real la respuesta del INE, pero cómo vos tenés como un elemento probatorio que pueda decir, fíjate que el INE se le pasó esta herramienta. O sea, por eso nosotros decimos que más allá de hacer las cartas de reclamo, presentarlo, tenga o no derecho el cliente, porque el cliente tiene derecho a reclamar, lo que sí nosotros le decimos que reclame un poco con elementos. Y por eso yo te hago y vuelvo a decir a los usuarios, si tienen las posibilidades y ve de que esto es repetitivo, hombre, contrate si no un ingeniero eléctrico, al menos un electricista residencial certificado que pueda ir a ver si al menos algún aparato tiene fuga o que si los aparatos con su amperímetro y revisiones, pruebas al vacío, puede ir denotando si en realidad pues hay algún tipo de desperfecto. Ojo, hay pruebas que el cliente lo puede hacer. Yo no te voy a decir que son 100% estadísticamente acertada, pero tiene un alto rango y lo puede hacer de manera artesanal. Apague todos los aparatos eléctricos por 10-15 minutos, vaya afuera de su casa y va a ver si el medidor, si es ciclométrico o electromecánico, pues que es con aquellos todavía discos, aquellos viejitos en los departamentos, si él está moviendo, posiblemente es que hay algo que está marcando. De hecho, quiero leerte un comentario referido a esto justamente. Mi medidor, nos dice Mari Ayala Obando, mi medidor lo viven moviendo unos vecinos de La Bloquera. Les pido a Unión Fenosa que lo revise y dicen que está bueno. Desconecto todos los equipos y siempre consume lo mismo. La factura me está saliendo de 2.500 Córdoba y se me hace difícil cubrir. Entonces, ese medidor, si es porque está pegado a un poste, posible, yo pienso que está pegado a un poste. Entonces, ese medidor, tiene que hacer un escrito bien detallado, con fotos. Tomar un video,
y que ese medidor se lo ubiquen en la pared de su casa o a 2.5 metros de altura. Eso es lo que dice la normativa de servicio eléctrico, para que realmente se elimine la suspicacia que el medidor, pues, por alguna razón, pues es probable, pues, puede haber tenido algún desperfecto y esté trabajando mal, porque de igual forma se dañan los medidores. Carlos, nos dice Ana Mora, dice, acá en la isla de Ometepe nunca nos resuelven todas las quejas que nosotros tenemos. Lo que hacen es resolverla vivo arreglo de pago. Y ahí lo que nos queda es prácticamente pagar esa queja que nosotros tenemos ante la instancia. Sí, es lo que te decía, es que hay sin número de quejas y reclamos. Lo que yo quiero llegar es, siempre lo manifiesto, si no, para establecer las quejas, hacerlas por escrito, me parece que sí debe de ser, o vía online, como te decía en la página de Norte, que ya lo han venido mejorando los bandidos. Pero lo que yo te quiero decir es que realmente no puedes aplicar la misma fórmula para todos los casos. O sea, cada caso va a llevar, un caso tiene la razón el cliente, otro caso no tiene la razón el cliente, y así vas aleatoriamente. Lo que pasa es que el cliente debe... Pero hay departamentos donde los casos se quedan con menor importancia, como puede suceder en el caso de Managua, donde sí se le puede poner atención más. No, es que no debería ser así. Por eso hay una institución de INE que trabaja con igual forma ingenieros. El INE contrata ingenieros para hacer inspecciones, y los que tienen los aspectos de resoluciones son personas, te lo garantizo, preparadas, pues, porque yo conozco funcionarios del INE que realmente están adecuados para emitir resoluciones, viendo la información previa. Entonces, si no es así, el cliente tendrá que demostrar. Por eso te digo, cómo los clientes demuestran que la respuesta inclusive del INE no son la acertada. Tienen que tener otro ingeniero que desmienta lo que dice el funcionario del INE. Si no es así, y no utiliza los mismos parámetros de medición y las normativas técnicas de aplicación de las mediciones o inspecciones, realmente el cliente se está, insisto nuevamente, el cliente se está desgastando y no está llegando al punto, pues, de ejercer reclamo. Yo, antes de culminar, yo te digo que para los usuarios que tengan problemas de energía eléctrica, yo les insto de que apliquen a visualizar no solo de ahorita, porque a veces les es más barato contratar a alguien que le haga una revisión eléctrica, una auditoría energética, en caso que sean empresas, o al menos inspecciones en sus aparatos, en sus tendidos eléctricos, a que a veces estar haciendo arreglos de pago o metiendo sus facturas a reclamo. Que está bien que le hagan su factura de reclamo, pero hablemos en buen nicaragüense. ¿Cuánto le significa a un usuario meter una factura de reclamo? Y no estoy diciendo que no lo haga, sino es que también piensen de que gastan en taxi, si no en vehículo, si no gasolina del combustible, del vehículo, si no tienen que gastar, si le pagan para que le hagan los trámites, los reclamos, también invierten en eso, y el tiempo. Entonces, si esto es constantemente y ves que tienes un problema, eso es como alguien que tiene un dolor en la pierna, hoy le empezó a doler en la pierna y solo toma una pastilla, un acetaminofén o algo por el estilo, pero el dolor de la pierna es constante. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir a un doctor, el doctor le va a decir qué problemática en realidad tiene que ser un diagnóstico. Entonces, a eso me refiero. Si va a hacer reclamo, hágalo. Pero si ve que esto es constante y el próximo mes le sigue saliendo lo mismo, el próximo mes lo mismo, es que ya hay algo en su domicilio que no está bien. O un ingeniero o un eléctrico le va a decir, ¿sabe qué? Señor o señora, el problema está en que ya revisé todo y todo está bien internamente, pero el problema es posible que lo tenga el medidor que está afuera. ¿Por qué le va a decir ellos? Porque ningún ingeniero eléctrico, por muy certificado, con doctorado y todo lo que sea, no tiene la facultad legal, ni un eléctrico residencial o los eléctricos industriales no tienen la capacidad para abrir un medidor y revisar el medidor. Entonces, por eso te digo, tiene que hacer un diagnóstico internamente del domicilio, el negocio, de la empresa, para después poder hacerle frente la parte exterior. Una ciudadana no externa. ¿Tenés más comentarios? Una ciudadana nos externa que deben de haber mayor capacitación a los lectores, porque muchas veces la lectura que está en el medidor no es la que se plasma en el recibo de factura eléctrica. Sí, tenemos otro comentario. En mi caso, un lector me dijo que mi medidor estaba en mal estado y me están cobrando un consumo histórico desde hacía más de un año. Fue a reclamar a Disnorte de Sur, me mandaron inspección para verificar que estaba malo el medidor y me hicieron un censo de carga. Me vino resolución diciendo que en base al reglamento no dan lugar a mi reclamo porque ellos están facultados para cobrar en base a consumo histórico. Ahora solicité cambio de medidor para que no me sigan robando y no quieren invertir en el medidor. ¿Qué hacer en este caso? Hay que ver si en su descarga lo aplicaron
de la mejor manera. ¿En qué sentido? Cuando no hay medidor, está en desperfecto, el sensor de carga lo utilizas ¿para qué decir que un sensor de carga lo usuario? El sensor de carga es la sumatoria de todos los aparatos que tenés en tu domicilio. El problema puede estar de que hay aparatos que realmente no lo utiliza el cliente o en realidad está en mal estado. Una refrigeradora vieja está ahí, nunca la conecta. Pero por alguna razón el funcionario, a veces del INE, lo mete ahí, le hace una valoración, hace cálculos, porque ojo, aquí no es que es al bolsazo, o sea, el sensor de carga no se trabaja así, el sensor de carga se hacen cálculos para ver cuánto consume esa refrigeradora. Pero si está en mal estado, usted como usuario dígale y haga el pleito en el sentido de decirle al funcionario del INE que quite esa refrigeradora porque no la utiliza y que la subraye porque esa refrigeradora no se utiliza. O las horas que en realidad usted sabe que se utiliza, diga que las que son pues como tal para hacer los cálculos adecuados. Por eso te digo, habría que determinar cómo están aplicando el censo de carga y cómo no, porque el censo de carga es como un hipotético cuando no hay medidor o cuando el medidor está en un mal estado para hacer una posible estimado de facturaciones. Nos dice José Mena, no tengo medidor desde hace más de un año y la factura me venía en 1.000 Córdoba. Ahora que tengo medidor me viene a 1.300 Córdoba y en la casa solo vivimos 2 personas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, que si antes no tenía medidor le estaban aplicando un estimado. Entonces el estimado era como un monto. Pero si solo viven 2 personas, eso podría estar consumiendo 1.300 Córdobas ahora. Bueno, es que esa pregunta es como muy bien complicada en el sentido de que hay una persona que viene y pasa con el abanico las 24 horas. Utiliza el router, nunca lo desconectan. Y el router, aunque la gente pueda decir que no, un router para tener conexión a Wi-Fi en un domicilio le puede significar 8 o 10 kilowatts al mes, posiblemente, o más, depende el tamaño del router, porque eso se mide por amperímetros, o por amperaje, perdón. Entonces, entre más grande, utiliza más energía eléctrica. O sea, el cliente cree de que no está consumiendo. Nosotros hacíamos inspecciones hace año y medio todavía, y parte de las inspecciones encontrábamos que la mamá decía de que el hijo nunca pasaba en la casa. Cuando íbamos a hacer la inspección, le caíamos de manera aleatoria al domicilio, el chavalote decía de que pasaba desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana jugando videojuegos en la computadora, pues, o en su televisor, más una consola. O sea, lo que yo quiero decir es que no porque vivan 2 personas, no quiere decir de que no te va a consumir mucho. O sea, pueden vivir 2 personas y hay un aire acondicionado. No estoy diciendo que ese sea el caso. O sea, no por una persona puede vivir ahí y es súper consumista. Las luces no son LED, son luces amarillas, enciende luz del patio, utiliza la plancha todos los días. La plancha es un enemigo de la economía de los domicilios, pero la gente cree que es mentira. Los microondas, ¿por qué? Porque necesita energía caliente, necesita mucha energía para que llegue a una temperatura alta para poder trabajar y eso puede tener hasta 1.2 amperios, casi una refrigeradora. Lo mismo un microondas, solo calenté la comida de mi esposo o de mi hijo y lo encendió 5 veces en la mañana y 5 veces en la noche, multiplicarlo eso. Entonces, yo para culminar, yo no quiero decir de que la culpa la tiene toda la gente. Lo que yo quiero plantear es que la gente también tiene que ser responsable con el uso de energía eléctrica. 2, si sos responsable y estás en los parámetros adecuados, ver si hay algún tipo de fuga. Y si ninguna de esas 2 cosas realmente es lo que es, hombre, hay que tener elementos, herramientas para hacerle pleito o frente a la empresa distribuidora para decirle, mire, señores de Disnorte, nosotros hicimos esta inspección, contraté a esto está pasando, porque te das cuenta que en realidad has hecho todo lo adecuado. Y a decir a los clientes, porque el cliente tiene derecho a reclamar, pero lo que sí yo te puedo decir es que si el cliente no tiene las herramientas para reclamar, hombre, se está desgastando. Por eso nosotros insistimos en tomar fotos, en llevar videos como decía Jocelyn, en descargar la normativa del servicio eléctrico. Para culminar, nosotros tenemos una aplicación ya de hace meses que le hemos promocionado. Estuvimos fuera de Norte haciendo briefing, pues trabajando, incluyendo algunos usuarios. Y es para que la gente al menos calcule sus aparatos eléctricos y que sepa cuánto lee su medidor. Con la aplicación tenés al menos esas 2 herramientas y hasta hay un espacio en la aplicación que se llama PAE Nicaragua, así como dice PAE Nicaragua, donde la gente puede venir y tiene la posibilidad hasta descargar la normativa del servicio eléctrico que te estoy diciendo y del consumidor.
En fin, la aplicación es gratuita, no tiene ningún costo, la gente pide un número de registro y puede ir haciendo sus cálculos de sus aparatos eléctricos de manera personalizada, pues prácticamente. Te agradecemos mucho, Juan Carlos. En pantalla han aparecido tus números de contacto para aquellas personas que deseen, ya te están llamando, de hecho, que deseen cualquier tipo de asesoría, pues ahí estamos a la orden. Y aquellos que hayan visto Acción 10 en la mañana, por favor, trato especial, Juan Carlos. Claro que sí, no, con mucho gusto. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias por tu comparecencia. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestro segmento Debates y Soluciones, que fue transmitido a través de Facebook, Canal 10 Nicaragua. Nos acompañó el doctor Roger Guevara Mena, quien es analista político y ex embajador. El tema que se estuvo abordando fue: ¿se agrava la guerra entre Rusia y Ucrania? Esta entrevista obtuvo un total de 67.779 personas alcanzadas. Interacciones alcanzó 20.239, obtuvo 181 comentarios y en reacciones logró 861. De esta manera vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión vamos a tener un tema súper importante para todos ustedes. ¿Cuál es la importancia de los tratamientos con insulina en los pacientes diabéticos? Para ello ya se encuentra el doctor Javier Bravo, que va a estar profundizando en este tema. Un gusto, doctor, por supuesto, de compartir siempre con usted. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Hablar de insulina en pacientes diabéticos es muy importante, puesto que muchos pacientes tienen temor al uso de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que al actuar o al entrar al cuerpo, lo que hace es disminuir los niveles de glucosa. Los pacientes diabéticos, cuando no son diagnosticados como diabéticos o están iniciando la enfermedad, y se detectan en una fase aguda, que es aquel paciente que pierde peso, es aquel paciente que les da fiebre, es aquel paciente que debuta con una infección de vías urinarias, es aquel paciente que amerita hospitalización por lo menos de 3 a 4 días y que posteriormente ese paciente al salir de alta le indican insulina. Y lo primero que dice: doctor, pero si yo soy un paciente nuevo, ¿por qué me pusieron insulina tan rápido? Por el mismo miedo que piensan que la insulina los va a dejar ciego o creen que ya es una etapa terminal de la enfermedad. Iniciemos por cuál es la función de la insulina en el cuerpo de ese paciente diabético para que comprendamos el resto de información. Claro, recordemos que fisiológicamente lo normal es que el páncreas produce la insulina normalmente. Cada vez que el paciente ingiere algún tipo de alimentación, entonces el páncreas está eliminando constantemente insulina, de tal manera que hace que la glucosa que se metaboliza producto de los alimentos sea introducido a la célula. Ese es el efecto, a grosso modo, de lo normal. Pero cuando ya se va perdiendo ese efecto, porque el paciente está ingiriendo más de lo normal, ya hay mayor producción de insulina y ahí se crea un efecto negativo, lo que conocemos como resistencia a la insulina. Entonces ya este paciente con el tiempo va desarrollando la enfermedad. Entonces, al introducir insulina, lo que hacemos es sustituir la insulina endógena, que es la que produce el cuerpo, por una insulina exógena, ya casi similar a la que normalmente está produciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos insulinas? La insulina del cuerpo la está produciendo normal, o sea, constantemente, sin darnos cuenta. Lo cotidiano, vos te ingerís algo dulce, y ahí nomasito entra a funcionar lo que son las hormonas para disminuir ese nivel de glucosa. Volvés a comer, vuelve a producirse. En cambio, la insulina que normalmente se ocupa, hay insulinas de acción rápida, hay insulinas de acción lenta, hay insulinas de acción ultralenta. Las de acción rápida sería que viene a sustituir la manera de cómo se debe estar ingiriendo el alimento. Es decir, si el paciente come en la mañana, se pone insulina de acción rápida. Si come a las 10, insulina de acción rápida. Si come a las 12, insulina de acción rápida. Es decir, por cada poco de alimento, insulina de acción rápida. Pero también debe haber una insulina basal, que es la que el paciente tiene de tratamiento desde que se pone en la mañana, llega a hacer efecto hasta en la tarde, y en la tarde requiere una dosis adicional. Y te cuento que muchos pacientes dicen: a mí me recetaron 40 unidades en la mañana y 10 en la noche, pero yo me pongo las 60 o las 50 de un solo. Más no saben de que realmente la insulina tiene un efecto ya en el cuerpo de 10 a 12 horas, por eso necesitan una adicional dependiendo del tipo de insulina, como te decía.
¿Y cuál es el beneficio de esto en el cuerpo de ese paciente? Muy buena pregunta. El beneficio de la insulina es que vamos a cortar los periodos de complicaciones. Si bien es cierto, pues hay complicaciones agudas y hay complicaciones crónicas, o sea, complicaciones que se ven al instante y complicaciones que no la vemos hasta mayor tiempo de años de la diabetes, como son las amputaciones. Pero las complicaciones agudas, digamos una cetoacidosis diabética, que es una descompensación meramente del azúcar, o aquella complicación en la cual el paciente se va dañando lentamente la parte de lo que es la función renal, lentamente lo que es la parte de la función visual y lo que no todo el mundo conoce como neuropatía diabética, que es una alteración de los nervios. Ese tipo de complicaciones se va dando por el excedente de glucosa que se mantiene en el cuerpo. Entonces es ahí la importancia porque el paciente se tiene que insulinizar, es decir, disminuir lo que son los fármacos y ponerle insulina, de tal manera que ese paciente no se siga complicando aún más. Al inicio usted mencionaba que existen muchos mitos de esta insulina. Entonces, ¿cuáles son esos mitos y cuáles son las realidades por el contrario? Claro, si hablamos de que la insulina es una hormona que nos ayuda al paciente diabético a mejorar su nivel de glucosa y evitar complicaciones, podríamos decir que uno de los mitos sería que el paciente piense que la insulina es una del tratamiento final de su enfermedad y que eso lo puede conllevar a, digamos, a la muerte. Y realmente no es así. Lo real es que lleva a controlar la enfermedad de tal manera que ese paciente pueda sobrevivir aún más. Lo otro, como te decía al inicio, es que muchos pacientes piensan que la insulina los engorda, ya, los engorda tanto, y la verdad de las cosas que lo que hace es controlar al paciente, porque cuando el paciente se ha diagnosticado como diabético, tiene una pérdida excesiva de 20 a 30 hasta 40 libras que se puede dar en el momento, de tal forma que el paciente, cuando ya lo metemos a insulina, ese paciente va recuperando el peso que tenía antes, ya, porque estamos hablando que la insulina ayuda pues en ese aspecto a controlar la enfermedad. El paciente empieza a comer y empieza a mantener su peso que tenía antes de complicarse. ¿En qué consiste este tratamiento, doctor? Lo ideal sería indicar las insulinas de acuerdo al peso del paciente. Podemos empezar con 0.3 unidades por kilo, 0.5 hasta 1 unidad por kilo. Se ha dividido en 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde, pues que normalmente eso lo hace el médico, de tal manera que lo que es los requerimientos energéticos que el paciente tenga durante todo el día, se da la mayor cantidad y otra porción de insulina se da por la tarde. Y hacer monitoreos continuos, que eso es una de las cosas muy importantes, porque si yo le indico a un paciente 20 unidades en la mañana y 10 en la tarde, no significa que esas unidades las va a tener durante todo un año. Puede ser que el paciente subió de peso, aumentemos la insulina, puede ser que dejó de comer, bajamos la insulina, y así sucesivamente. Es decir, el manejo con el tratamiento de los pacientes es bastante dinámico, ¿ya? Y peor si andan estresados, eso hay que aumentar la dosis de insulina probablemente. Si andan ingiriendo demasiados alimentos dulces, igual. Entonces, siempre es dinámico, por eso es que los pacientes deben asistir a las consultas periódicamente de acuerdo a cómo estén, si están bien controlados o realmente están descompensados. ¿En qué alimentos las personas pueden encontrar este tipo de insulina? Bueno, normalmente cuando hablamos de insulina hay hojas de insulina, hay té de insulina, o sea, la hoja como tal, que eso puede beneficiar bastante a los pacientes, pero siempre y cuando el paciente sea demasiado ordenado, digamos, sea estricto con su alimentación y su ejercicio, porque hay pacientes que realmente no ingieren nada de dulce, están al margen de todo tipo de alimentos tóxicos para el cuerpo, y con hojas de insulina pueden controlarse, tratamiento natural pueden controlarse, pero hay pacientes que piensan que porque ya están con un tratamiento de insulina inyectada y están con tratamientos fármacos orales, estos pacientes piensan que al sustituir o al quitar ese tipo de medicamentos y utilizan lo que es la medicina, en este caso la hoja, piensan que se van a controlar bien. Y aquí tenemos que hacer una combinación de las dos cosas, porque sí, las dos ayudan bastante, pero siempre hay que explicarle al paciente cómo debe hacer. Y sobre todo, que se chequee su glucosa, ya, porque muchos pacientes andan su nivel de glucosa en ayuno en 180, 200 y normalmente no tienen ningún síntoma, no les duele la cabeza, no tienen orinadera, no tienen afectación visual, no tienen adormecimiento de las manos, o sea, no tienen nada y ellos andan bien. Pero el nivel de azúcar no es el correcto, más bien ese nivel de azúcar va a irlo deteriorando poco a poco.
¿Ves? Por eso es importante que estos pacientes se hagan un control directamente con su glucómetro. En el caso de la nutrición, pues el paciente, la nutricionista lo que orienta más que todo es una combinación de carbohidratos, de grasas y lo que tiene que ver con azúcares. Ya, una combinación de porcentaje de acuerdo al peso. Eso se va viendo de acuerdo al alimento que el paciente va a ingerir, si son, digamos, queque, pancake, pan, ya, si es arroz, frijoles. Las proporciones se van combinando. Pero en el paciente diabético tienen que ser un poco más estrictos, disminuir las cantidades de esos tipos de alimentos, de tal manera que el paciente pueda combinar un carbohidrato con una grasa, o un carbohidrato con azúcar, ya, o un carbohidrato con otro tipo de alimentos como ensaladas, ¿ves? Para que eso pueda mantener un margen, ¿me entiendes? Entonces, normalmente eso se hace en combinación en la consulta con el paciente, se le explica más o menos qué es lo que debe ingerir, cómo lo debe de hacer, las cantidades que debe comer, las porciones, porque pues, la mayoría de gente está acostumbrada a comerse, por darte un ejemplo, 3 cucharadas de arroz o 4 cucharadas de arroz. Entonces, cuando ya el paciente es diabético, a uno le dice, ve, ahora va a comerse una en la mañana o al mediodía. Y si comía media libra de carne, ahora va a comer un trozo de carne, ¿ya? Y si en un momento no ingería verdura, ahora sí va a tener que ingerir verdura, ¿ya? Entonces, se le hace una combinación de todos los elementos necesarios para el cuerpo y de tal manera que no aumente la cantidad que tiene que ingerir durante el día, porque muchos pacientes entran en sedentarismo, ¿ya? No hacen mucho ejercicio, por ende no pueden gastar energía y imagínate, están ingiriendo demasiadas kilocalorías, eso les afecta aún más. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes? Claro, lo primerito es que los pacientes sepan de que una vez que se les diagnostica la enfermedad y si el médico les orientó en el momento insulina, que no se nieguen a utilizarla, que la utilicen, que aprendan cómo se aplica y si existe una segunda oportunidad en la cual ese paciente puede utilizar tratamiento oral, perfectamente se puede hacer. Y todos aquellos pacientes que ya tienen 10 a 15 años de padecer de diabetes y que están con hipoglicemiantes orales y están con los niveles de glucosa altos, ese paciente debe inmediatamente aceptar la insulina, porque la insulina va a ayudar bastante a evitar complicaciones crónicas en los pacientes, como ya hemos dicho, amputaciones, ceguera y complicaciones renales como es la diálisis. Muchísimas gracias, doctor, por supuesto, por compartir toda esa información para todos nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes. Bueno, con esa valiosa información, continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana. Lluvias con tormentas eléctricas es lo que pronostican expertos para las próximas horas en el territorio nacional. Muy buenos días, ya estamos listos para informarles a ustedes sobre el pronóstico del tiempo correspondiente a este jueves. Y es que ya iniciamos mayo, señores, estamos en la primera semana y consigo las primeras lluvias características previo a la época de invierno. Y es que déjenme informarles que un sistema anticiclónico y también sistemas de bajas presiones ubicadas en las cercanías del Golfo de México y también en la parte este de Guatemala están aumentando las posibilidades de precipitaciones para las próximas horas en el territorio nacional. Y justamente quiero iniciar el segmento hablando acerca de las lluvias, y es que para horas de la mañana tenemos posibilidades en la zona del Caribe con desplazamiento hacia la región central con lluvias que podrían presentarse con tormentas eléctricas. Escuche usted muy bien, para este viernes de leves a moderadas en el Pacífico y región central, sin embargo para la región central podrían presentarse en este viernes con mayor intensidad que podrían alcanzar tormentas eléctricas. Hablando un poco sobre las temperaturas mínimas, serán un tanto frescas, diría yo, de 20 a 27 grados Celsius. Sin embargo, no se descartan condiciones envidiables, bastante frescas. Condiciones frías para la zona de Matagalpa, Madrid, Jinotega, Estelí, toda esa zona norte del país, que por lo general es bastante fresco debido a los bosques y la bastante vegetación que existe en la zona. Así que a cuidarnos mucho en horas de la noche, a abrigarnos bastante bien. Hablemos un poco sobre las temperaturas máximas, y es que recordemos que estamos en un país con un clima bastante tropical, por eso podrían persistir los calores. Sin embargo, disminuyen un poco su intensidad debido a la posibilidad de precipitaciones. Escuche usted, veamos el radar meteorológico que en la zona de Chinandega y León, en el occidente del país, podrían alcanzar los 29 grados Celsius. Similares a estas temperaturas en nuestra capital, Masaya y Granada, los 29 grados Celsius. De igual forma, disminuyen un poco en la zona de Carazo y Rivas
que alcanzarán los 28 grados Celsius. Hablando un poco sobre lo que serían los vientos, la velocidad, les comento que serán de los 18 a 43 kilómetros por hora en la región central, de los 27 a 54 kilómetros por hora, y en el Pacífico, escuche usted, de los 18 a 53 kilómetros por hora. Con mayor intensidad, escuche usted, en la zona de la capital, así que a cuidarnos mucho. Recordemos que el sistema anticiclónico del que les hablé al inicio está aumentando algunas corrientes de vientos en nuestro país. Ya para ir finalizando, les comento que en la zona de los mares, según los expertos, las olas tendrán una altura normal de 1.5 metros de altura. Sin embargo, no se descarta, podemos recomendarles a ustedes, familias nicaragüenses, a cuidarnos mucho. Los pescadores, cuando realicen su faena, por favor tomar las medidas necesarias antes de salir de sus casas. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Pasamos al otro lado del estudio con los muchachos. Hoy en Motívate un tema muy interesante sobre la depresión que puede conllevar al suicidio. Vamos antes que nada a presentarles una nota de una jovencita de tan solo 16 años de edad. Ella es mejor conocida por darle vida a uno de los memes como la niña de la sonrisa. Esto ocurrió el pasado 3 de mayo. Ella tenía múltiples premios y también talentos según su familia. Pero veamos la nota completa que nos ha preparado Saile Aguilar. De 16 años se suicidó este pasado 3 de mayo, así lo confirmó su familia, quien decidió no dar más detalles al respecto. La joven era popularmente conocida por ser el rostro de un meme que le dio vuelta al mundo. No tengo palabras, una hermosa niña se ha ido, denos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kailia, escribió Marcy Pose y su madre en redes sociales. De pequeña, la joven participó en un programa de televisión, Toddlers en Tiara. Además, ganó innumerables premios por su talento de contorsionista y por su belleza. De momento, es la información que se conoce. Saile Aguilar, Acción 10. Estamos hablando de Kailia Pose, que también vamos a conversar este tema porque la realidad de nuestro país no se escapa de situaciones similares. Para hablar de ello está con nosotros ya la doctora Alvarones. Ella es psicóloga, terapeuta en diferentes situaciones y también en temas empresariales. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, como siempre un gusto, y más hablando de un tema que ha dejado mucho duelo, mucho luto, mucho dolor en muchas familias, como es la depresión en adolescentes. Muchas veces lo que es el proceso evolutivo del ser humano, hablando de la adolescencia, se dan muchos cambios hormonales, muchos cambios físicos, psicológicos, sociales. Hay muchísima características que envuelve a esta etapa, y muchas veces nosotros confundimos lo que es normal y lo que no es normal. El muchacho en la adolescencia se encierra, no quiere hablar, se vuelve más haragán, comienza a tener más cambio sobre lo que es el sueño, vigilia y un sinnúmero de características que entran dentro de lo que es la adolescencia. Pero cuando se agudizan ciertos elementos, es importante que la familia esté muy pendiente. Por ejemplo, cuando ya el muchacho comienza a tener problemas o duerme todo el día y en la noche está despierto, comienza a no socializar, lo que normalmente le gustaba hacer ya no lo hace, más sabiendo de que en esta etapa la actividad rectora, lo que más le gusta es estar con sus coetáneos, con amigos de su misma edad, pero cuando el muchacho comienza a reprimirse, a encerrarse, a no querer saber de relaciones sociales, ojo, ese es el primer y una de las características más llamativas en este problema de depresión. Como un SOS a los padres, doctora, en la familia es el lugar principal donde nosotros podemos empezar a identificar algunos de estos posibles problemas que puede estar enfrentando el adolescente. No es que tenga algo difícil o que el adolescente no entienda lo que se le dice, pero con los especialistas como usted nosotros nos podemos acompañar y orientar
pero la felicidad, y nos llama la atención de este caso, porque la jovencita aparentaba felicidad extrema en las redes sociales, era contorsionista y tantas cosas, ¿verdad?, que ella expresaba en redes sociales. Sin embargo, según su familia y amigos, no tenía una total realidad, y es lo que a veces se postea en las redes sociales. Claro. Y que a veces se dice, en realidad eso es real, eso existe. Entonces eso también nos puede darnos una alerta a que si esa persona puede estar pasando depresión o no hay que etiquetar esto. Hay diferentes características que a veces nos pueden confundir, Odili. Una de ellas, por ejemplo, es que la persona puede que no llore. Es más, hay personas que están en depresión y les cuesta llorar, no pueden llorar aunque quieran. Entonces, pero sienten que ya no tienen alegría para nada. O sea, la falta de disfrute de lo que normalmente tenían desaparece por completo, y a veces la gente no se da cuenta porque están en un sujeto a un estereotipo. O sea, si mi trabajo es estar sonriendo, entonces lo hago de una manera autónoma, de una manera natural, normal, algo que es parte de su característica. Exacto. Y como parte de mi trabajo, sonreír porque tengo que, y es parte de una conducta repetitiva y no por un sentir. Entonces la persona deja de sentir. Hay personas que pueden estar con un enojo horrible, hay problemas en la relación interpersonal y pueden estar en depresión. O sea, hay una gran cantidad de características que podemos darnos cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema en la actualidad? Antes Odili? que continúe, 22-22-7808, si quiere participar, si quiere también, y usted se siente que hay algo que en usted no le hace feliz, se siente en algún estado de depresión, llámenos, con muchísimo gusto. La doctora Ronnie le puede dar también algunas palabras de apoyo en este sentido, doctora. Exactamente. Entonces podemos hablar de que una persona comienza a no sentir alegría por lo que normalmente sentía, otras personas pueden llorar, otras personas pueden comenzar a tener enojo, y decimos, de todo se explota, es una malagradecida, una persona, a veces decimos bipolar. Exacto. O grosera, y no nos damos cuenta que puede estar en depresión. Hay tres tipos de depresiones: una endógena, que la persona no tiene la suficiente estimulación o segregación de ciertos neurotransmisores en el cerebro que produce alegría. Tenemos la llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, pero dame en la doctora. Yo tenemos problemas con la comunicación. Si quizás se separa de su receptor, de su televisor, y nos comunicamos mejor, a ver si logramos. Adelante. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Bueno, doctor. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Quizás nos regresa la llamada más adelante, doctora. Entonces, es bien importante saber de que tenemos la endógena, tenemos la exógena, que es a partir de un duelo, de una situación difícil que la persona puede estar pasando. Sobre todo, las estadísticas dicen que el problema mayor donde más se acentúa es en las relaciones interpersonales, y sobre todo cuando hay problemas de pareja. Según las estadísticas, vemos a muchos muchachos jóvenes que comienzan sus nuevas relaciones interpersonales o amorosas y comienzan a tener decepciones, y a veces las personas ni cuenta se dan. Entonces, ¿cuál es el problema en la actualidad? Que antes los muchachos, por ejemplo, en tiempos más atrás, los muchachos salían a jugar con sus compañeros a la sala, iban a la calle, interactuaban. Ahora no, ahora se ve con naturalidad que se encierran y dicen, no, es que ahí está con su iPad, con su teléfono. Tenemos llamada. Tenemos otra llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, un placer. Tengo una hija que tiene ya sobre 4 o 5 años de tener una depresión y ansiedad extrema. La he llevado a diferentes lugares, nadie ha podido ayudarle. Quería ver si la doctora pudiera regalarle una consulta, porque me la han recomendado mucho. Gracias. A usted. Gracias. Lamentablemente la situación económica no me da, pero sí me gustaría que la doctora la pueda ver. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene 24. Encantadísima, deje sus datos y encantada. encantada. El nombre completo, doctora. Claro que sí, con muchísimo gusto.
Ok, doctora, ¿qué hacer también cuando, usted hablaba un poco cuando se dice, se enojó y es bipolar, porque nosotros somos especiales los seres humanos a etiquetar con algún tipo de condición, ¿verdad? Claro. A las otras personas, pero a veces, ¿qué hacer cuando quizás estamos tranquilos, pero nos viene un sentimiento de tristeza, deseos de llorar, de querer estar solo, nos retraemos y no queremos escuchar a nadie? Eso también podría ser un proceso de depresión. Bien, es importante saber, por ejemplo, en las mujeres en qué proceso menstrual estamos, o sea, llevar una secuencia de nuestra menstruación, porque cuando hay movimientos hormonales también se da un bajón en lo que es el estado anímico. Sí. Entonces, por eso es importante como descartar. A veces las personas dicen, estoy con depre, doctora, ¿qué consejo me da? O sea, hay que ir caso por caso, a porque veces lo que puede, doctoras, que se nos vienen a la mente que creemos que son ciertos, nos imaginamos cosas, vemos cosas, ¿eso es parte de una depresión? Totalmente, eso puede provocar una depresión, no es una depresión, ¿verdad? Porque una cosa es una tristeza y otra cosa es una depresión. Cuando ya esto está muy seguido en mi día a día, la mayor parte de mis días estoy triste y la mayor parte de los días de la semana y pasa más de 3 meses, podemos estar hablando ya de depresión, de hecho, y habría que ver en qué nivel podría estar. Cuando vienen pensamientos a veces suicidas, es mejor no vivir en esta vida, o ya no estar, y comienza a crear esos pensamientos. Recordemos cómo funciona la mente, ¿verdad? De las palabras que yo me diga a mí misma, si yo digo, este día es horrible, es espantoso, automáticamente va a disparar imágenes y lo voy a ver así. Y de esas imágenes que yo vea todo en negativo, comienzo a sentir tristeza, comienzo a sentir desolación, comienzo a sentir cosas negativas que me pueden llevar a conducta autodestructiva. Entonces tengamos mucho cuidado con los excesos de noticias negativas, con interactuar con personas que siempre nos aporta de manera negativa y con ese diálogo interno que nos puede llevar a autodestruirnos. Y una cosa es la depresión, la tristeza, y otras cosas que reaccionemos a otras situaciones, ¿verdad? ¿Cómo lo alimentamos? Eso es el problema, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos a ciertas circunstancias de la vida? Va a depender también cómo utilizar nuestra psicología emocional. Totalmente, pero cómo lo piense es como yo lo voy a sentir, y cómo yo lo siento es como yo reacciono. Entonces tengamos cuidado de cómo lo pensamos, porque se nos puede volver un conflicto interno y eso se va a potencializar o en enojo, o en tristeza, o en agresividad, o en encerramiento, o en un sinnúmero de cosas que me pueden llevar a decisiones muy lamentables. Está bien, doctora, muchísimas gracias por darnos esos conceptos. Este es importante también para aquellas personas que ahorita pues están pasando una situación bastante difícil, situaciones que a veces decimos no hay vuelta atrás o no hay escape. ¿Cómo no? Después de Dios también están ahí nuestros especialistas como la doctora Ronnie. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Vámonos de inmediato al otro lado del estudio. ¿Qué tenemos, chicos?